Deadpool y Wolverine es divertida, pero no funciona. Esta es todo lo que siempre quisimos ver en los 20 años que tuvimos de películas sobre Wolverine. Ver a Hugh Jackman portar el traje amarillo clásico de los cómics es un sueño, una ilusión hecha realidad. Y por Dios, ese momento en el cual se pone la máscara mientras suena Madonna de fondo es simplemente cine. Y más de uno nos llenó de euforia y emoción. Pero la película no nos ofrece más que eso. No me malinterpreten, yo realmente disfruté mucho de la película. Es divertida y es todo lo que esperaría ser una película de Deadpool. Muchos chistes rompiendo la cuarta pared y referencias. Pero la película no nos da más. Se queda ahí porque el principal problema de esta película es su trama. Ni qué decir de la villana. La hermana de Xavier realmente nunca se entiende cuál era su objetivo. Al principio parece que va a tener como una especie de redención, pero para después decirnos que no y que en realidad sí quiere destruirlo todo, cuando también en un inicio nos habían dicho que estaba feliz en donde estaba. Es algo un sinsentido, la verdad. Otro problema son los cameos. Si bien la forma en la que nos mostraron fue bien ejecutada, realmente solo queda como una referencia que solamente aquellos que vieron las películas de Fox van a entender. Y esto realmente es un problema porque esta película lo que busca es llegar a un público más casual. Bueno, ese es el objetivo principal de Marvel, llegar a ese tipo de públicos para así generar más ganancias. Pero al final realmente no termina por funcionar y no apoya en nada la trama. Un ejemplo de esto es No Way Home, que ahí nos trajeron de vuelta a Toby y Andrew y sus respectivos villanos. Pero la diferencia en la que esa película sí funcionó en contrario con esta es que en esa película los villanos y esos personajes eran mucho más conocidos que los mostrados en Deadpool y Wolverine. Y chance me hubiese gustado mucho más que en lugar de presentarnos a Elektra, a Blade y a Gambito, que por cierto en la sala en la cual yo estuve la gente se quedó muda al verlos, me hubiese gustado que fueran los personajes de las trilogías, de la primera trilogía de los X-Men, o mínimo aquellos X-Men de la nueva generación de películas que sacaron, como Quicksilver y aquellos. Pero al final realmente los personajes que tuvimos pues no llegaron a funcionar ni a conectar. Y ese es un problema porque aquí viene el otro punto, el desarrollo de Wolverine. Realmente no tuvimos muchísimo desarrollo sobre este personaje y al principio nos dijeron que este era el peor Wolverine, así nos vendieron la premisa. Y junto con Wade y los personajes que aparecerían en esa película lo ayudarían a superar su trauma para que vuelva a ser un X-Men, para que vuelva a ser un héroe. Pero al final no tuvimos eso, lo único que tuvimos fue una pequeña escena con X-23 y ya más, pero no es suficiente y hace que el desarrollo de este Wolverine se sienta bastante superficial. Y realmente es una pena porque siento que hubieran podido hacer mucho más con esos personajes o por lo menos mucho más con X-23, pero solamente fue eso, un desarrollo muy superficial. De hecho, solamente logras empatizar con este Wolverine porque está interpretado por Hugh Jackman, porque fuera de eso realmente no lo conocemos, no sabemos nada sobre su pasado, casi nada. Lo único que sabemos son pues lo que él cuenta y lo que la trama nos vendió como el peor Wolverine. Ni siquiera cuando en la batalla final la pelona de Xavier se mete en su mente, ahí pudimos ver algo realmente relevante. Y es más, se siente como que sin sentido y como que ya tiene que tener su desarrollo para que lleguemos al clímax, cosa que hace que se vea muy acelerado y poco natural realmente. Otro problema es el otro antagonista, Mr. Padros. Realmente al final no logras entender el porqué de sus acciones, por qué quería eliminar a los universos de manera rápida, por qué construyó esa máquina en primer lugar. Realmente nunca logras entender el fin de sus acciones, el fin de su punto. Es una pena ya que es un personaje fundamental para la película, porque de hecho él es el que genera el argumento y la trama. Tal vez con todo esto se piense que a mí no me gustó la película, pero todo lo contrario. A mí me encantó la película y me pareció súper divertida. Ver a Hugh Jackman de nuevo en su papel mítico en Wolverine es fenomenal. De hecho muchos fans piensan que en realidad sí se manchó un poco la imagen, o bueno, el final perfecto que tuvimos en Logan. Bajo mi punto de vista, cualquier película que saliera después de Logan iba a terminar por manchar ese final, independientemente si esta película hubiera sido buena o no. Y es que es algo inevitable, pero dentro de todo, realmente esta película sí le hace justicia al personaje, y es un buen homenaje hacia Fox.